Ok, entonces, buenas tardes, gracias por estar acá. El coloquio de hoy lo tenemos a cargo de Hugo Flores. Hugo hizo su bachillerato en enseñanza de la matemática en la Universidad de Costa Rica y posteriormente hizo su maestría y doctorado en ciencias con especialidad en matemática aplicada en el CIMAT en Guanajuato. Luego hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Matemáticas, UNAM, en el proyecto Descubriendo reglas de ensamblaje simples en comunidades microbianas. Sus intereses incluyen problemas inversos, análisis numérico, modelación matemática e inferencia bayesiana. Así que, Hugo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por el rato que nos vas a dedicar ahorita. Bienvenido y adelante. Pues hola a todos y a todas. Pues muchas gracias por estar aquí, por haberse conectado este ratito. Espero que se les haga un poquito ameno. Yo voy a hablar un poquitito, bueno, de esto, de este trabajo que tenemos, que creo que ya he hablado por aquí un par de veces, de la homeostasis de la glucosa y qué enfoque seguimos para intentar responder algunas preguntas en este trabajo. Este trabajo conjunto con Marcos Capistrán, que es mi asesor de la maestría y el doctorado del CIMAT en Guanajuato. Y Adriana Monroy es la médico. Ella está en Ciudad de México, en el Hospital General de Ciudad de México. Entonces, pues, ¿por qué nos enfocamos en este tipo de problema? ¿Por qué será importante este tipo de problema, al menos aquí en México? Es porque la modelación de la glucosa, la homeostasis de la glucosa, pues, está muy relacionada con la detección temprana de la diabetes tipo 2. Y aquí en México, pues al menos la diabetes tipo 2 está por los aires, ¿no? Entonces, por eso es parte de nuestro interés en entrarle a este problema. Este proceso de homeostasis básicamente es que el cuerpo naturalmente busca regular el nivel de glucosa que tiene en sangre y mantenerlo ahí dentro de algunos rangos, ¿no? que se consideran sanos o normales. Pues. ¿Cómo lo hace? El cuerpo lo hace básicamente con hormonas, ya sea hormonas del páncreas o hormonas del intestino, porque muchas de las cosas que perturban nuestro nivel de glucosa precisamente es cuando comemos, ¿no? Entonces el intestino juega un papel importante. En general, este dibujito básicamente me ayuda un poquitito a explicar de una forma que muy intuitiva, muy sencilla cómo funciona esto. Eh, Tenemos una hormona que se llama la insulina, que es bastante conocida y es la que ayuda a disminuir esta glucosa en sangre. Cuando el nivel de glucosa aumenta porque comemos o por alguna otra razón, la insulina hace el papel de esta como llavecita, ¿no? Entonces, abre como un canal donde está la glucosa y esa glucosa pues permite que entre en las células y que el cuerpo la utilice o que la guarde ahí para reservas. Entonces eso hace que bajen nuestros niveles de sangre. Eh, con los tipos de diabetes que hay, pues hay un tipo 1 y un tipo 2. El tipo 2 está relacionado con, digamos que con malas costumbres alimenticias o falta de actividad física, falta de deporte, cosas por el estilo. Y el tipo 1 tiene que ver bueno, es una enfermedad autoinmune. Entonces, pensando en esto de que la insulina es como una llavecita, cuando tenemos problemas de glucosa en sangre o de glucosa elevada en sangre, podemos pensar que hay dos opciones aquí. Entonces, una es que no tienes la llave para abrir esa puerta, y la otra es que tienes la llave, pero esa cerradura no funciona correctamente. Entonces, por más que tengas la llave, intentas abrir el canal, pero el canal no abre directamente. Entonces, esos son los dos tipos. Cuando no tienes la insulina, es el tipo 1, porque tu cuerpo no produce insulina. Y es autoinmune porque tu mismo cuerpo destruye las células que producen la insulina, o que secretan la insulina. Y el tipo 2 es cuando tienes la llave, inicialmente tienes la llave, pero ya la cerradura no funciona correctamente. Entonces, tu cuerpo secreta insulina, pero no puede abrir la puerta. No puede abrir la puerta para que las células utilicen esa glucosa. Entonces, pues son los dos tipos básicamente más importantes. Hay un montón de subtipos por ahí ya ahora con estos de los estudios genéticos y demás, pero son los más importantes. La diabetes gestacional básicamente es una condición que hace que la mujer tenga
niveles elevados de glucosa en sangre durante el embarazo. Entonces, la mayoría del tiempo esto se soluciona después del embarazo, pero queda con una propensidad o con un riesgo de desarrollarlo con el tiempo. Entonces, esa es la idea de la diabetes gestacional. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos problemas de glucosa en sangre? Pues hay muchas formas de hacerlo. Una de las pruebas muy populares es esta que le llaman la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Inicialmente, con una muestra en ayuno, es como una primera valoración. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Entonces, esta prueba oral de tolerancia lo que hace es que cuando llegas a un laboratorio, te sacan primero una muestra en ayuno y luego te dan una bebida con agua con azúcar, algo por el estilo, y entonces quieres monitorear cómo tu cuerpo reacciona a esa bebida, ¿no? Y pues hay varios protocolos. El más popular es cuando sacas una sola muestra posterior a las 2 horas, ¿no? Esta nuevamente tiene sus limitaciones, pero es lo más popular porque la forma de decir que eres sano o que eres prediabético o que eres diabético básicamente se basan en eso, en tu nivel en ayuno y tu nivel a las 2 horas después de un estímulo oral. En este caso, en esta investigación, pues contamos con datos no solo en esos 2 tiempos, sino que también agregamos más muestras cada 30 minutos. Entonces tienes una en ayuno a los 30, a la hora 30 y a las 2 horas. Entonces aquí les muestro una figurita con unos datos, por ejemplo. Como la valoración se hace con los niveles en ayuno y a las 2 horas, pues puedes ver que los que están etiquetados como diabéticos, que son el magenta y el verde, si te fijas a la izquierda, completamente a la izquierda, o en cero, o completamente a la derecha, que es a los 120, pues ves que son los dos colorcitos más elevados, ¿no? Y bueno, y eso, pues ya lo que pasa en el intervalo de las 2 horas es precisamente lo que es parte de lo que queremos analizar. Y pues básicamente esto, hay ciertos niveles por acá en ayuno y a las 2 horas que te dicen, ok, eres prediabético, tienes niveles normales o eres diabético. Y a partir de ahí vienen las recomendaciones, ¿no? Entonces, la primera limitación con esto es, bueno, como pueden imaginarse, ¿no? Si uno nada más se fija en el inicio y a las 2 horas, pues uno podría tener perfiles muy diferentes, pero como solo estás observando en esos dos momentos, pues podría ser que pienses que son similares, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo de un par de trayectorias que digamos que quieren representar el nivel de glucosa en sangre y donde claramente son muy diferentes, pero tanto en el ayuno como a las 2 horas parecen muy similares, ¿no? Esa es una de las primeras limitaciones, ¿no? O sea, evitar este tipo digamos que confusiones. Y lo otro es, también relacionado con el número de muestras que tienes, es este caso de acá. Una de las condiciones es la que denoto aquí como IGT, es que tienes glucosa alterada, tolerancia a la glucosa alterada, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que a las 2 horas tienes un nivel por encima de los 140, que lo denoto con esa rayita en rojo. Entonces, si piensas que es tener la glucosa alterada, la tolerancia a la glucosa alterada, debiera ser que tienes problemas para, para manejar esa carga de glucosa. Si ves los datos de este paciente, realmente no tiene esos problemas, ¿no? Sino que, como ves, tiene una primera elevación y luego su cuerpo reacciona bien y disminuye el nivel en sangre y luego, si no, ahora tiene otro pico. Y el único valor que tiene por encima de esa rayita de 140 realmente es el último. Entonces, uno no podría catalogar este paciente como eso, como que tiene una tolerancia a la glucosa alterada. Pero, nuevamente, si solo te fijas en ayuno y a las 2 horas y no tienes esa posibilidad de ver en el intervalo, pues puedes, digamos que mal diagnosticar. Entonces, esto es otra anomalía que más tarde voy a mencionar de qué se trata. Ok, entonces, ¿cuál es el enfoque que seguimos? Básicamente tenemos unos datos y queremos construir un regresor. ¿Qué es un regresor? Puedes pensarlo como una trayectoria ahí que intente
explicarme esos datos, ¿no? Que pasen por ahí cerquita o que pasen propiamente por los datos. Y ese regresor, pues depende de qué, depende de unos parámetros. Entonces, a medida que uno va cambiando el valor de esos parámetros, pues uno puede reproducir los diferentes tipos de datos que le aparecen. Como vimos al principio, ¿no? Hay diferentes tipos de datos, entonces cambiando ese parámetro, digamos que vamos a poder ajustarlos todos bien. La otra parte del enfoque, lo que anda buscando es no tener una sola trayectoria que pase por ahí cerquita de los datos, sino tener, digamos que una familia, como una familia de trayectorias que sean consistentes con los datos, ¿no? Y ese es el enfoque que seguimos básicamente. Entonces ya ahorita vamos a hablar de que este enfoque aquí de tener como una familia, pues se obtiene bajo un enfoque probabilístico. Propiamente es el enfoque bayesiano, el que no te da un solo valor para el parámetro, sino te da toda una distribución de probabilidad para el parámetro. Ok, bueno, entendí que podían haber como que estudiantes aquí, entonces pues traje esta pequeña como que lámina, como que explica básicamente todo el enfoque, ¿no? Entonces, todo lo que hicimos, pues uno pensaría, bueno, uno en general, no para este problema, pero en general, uno tiene algún universo de realidades físicas por ahí y viene un experto de alguna de esas realidades y te trae un problema al matemático aplicado, y viene y te trae un problema. Y después de que uno estudia un problema, pues gusta plantear un modelo, ¿no? ¿Por qué planteamos un modelo? Planteamos un modelo porque es experto, trae una problemática y tiene algunas preguntas que le gustaría resolver, ¿no? Que inicialmente no sabe cómo hacerlo. Entonces, ese modelo matemático uno lo va planteando con la intención de resolver esas preguntas. Entonces, pues el modelo matemático, pues por supuesto que está malo, ¿no? O sea, el modelo matemático es una simplificación de la realidad, a veces muy simplista, a veces no tan simplista, pero bueno, al final es una simplificación. Y, y una vez que uno llega y se sienta, ya hace su modelo, ya hace todas las cosas, digamos que teóricas que tenga que satisfacer el modelo, llega la parte en que uno dice, bueno, ok, primero que todo vamos a ver si todas las cuentas que me aventé están bien y me voy a echar en la compu a ver cómo funciona, ¿no? Y entonces en el momento en que lo avienta la compu, pues tiene que manejar todos estos errores de discretización. Que dependiendo del tipo de modelo que estés planteando, pues a veces es muy sencillo y los softwares lo hacen ya por defecto, ya trae una paquetería. O bien tienes que sentarte a estudiar y tú desarrollar la paquetería que te permita discretizarlo, ¿no? Una vez que lo tienes discretizado, pues ahora sí, lo tienes en la compu y el experto también te trajo observaciones, ¿no? Te trajo mediciones de algunas cosas. Entonces quieres ver que esa versión computacional realmente te ayuda o reproduce bien esas observaciones. Y entonces, una vez después de hacer todos esos procesos, a uno le gustaría pensar que ha desarrollado cierto conocimiento que te va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Nuevas decisiones. Y a veces uno toma una decisión que le hace volver a entrar en el ciclo, ¿no? O sea, que le hace otra vez hacer una modificación del modelo matemático o cosas por el estilo, ¿no? O te dice, ok, mira, la decisión que tomé es que entonces ahora voy a empezar a observar otras cosas, ya voy a dejar de observar esto y voy a observar otras cosas, ¿no? Todo eso es posible conocimiento que se genera, ¿no? Entonces, pues como dije, entonces los procesos aquí es cuando vas a plantear tu modelo, como andas buscando responder preguntas, pues la idea es como que identificar cantidades de interés que puedan ayudarte a responderlas. Entonces, al final, lo que te importa del modelo es que el modelo pueda predecir esas cantidades que definiste como de interés. Eso es lo importante del modelo, ¿no? O sea, más allá que sea muy simple, que sea complicado, que le falte esto, que le falte aquello, si uno busca responder una pregunta y si predice bien esas cantidades de interés, pues digamos que uno puede intentar hacer el ejercicio. Esta parte de la discretización se le llama verificación, la parte del ajuste de los parámetros es calibración y finalmente, después de eso, viene un proceso de validación que es construir confianza, ¿no? Construir confianza básicamente lo que significa es que no le atinaste por suerte, ¿no? Eh, Entonces, dime. Hugo,
una consulta, digamos, puede ser que tal vez esté acostumbrado a otro uso de la palabra parámetros, digamos. Los parámetros esos no son como las cosas que se adquieren de los datos, sino que son como parámetros del sistema que, o sea, como, no sé, las constantes que acompañan a las ecuaciones diferenciales, ese tipo de cosas. ¿Es a lo que se refiere por parámetros o digamos? En este caso sí, los Ah, ok, parámetros que quiero ajustar pueden ser de varias naturalezas. Realmente estás pensándolo correctamente, ¿no? O sea, si planteaste un modelo de ecuaciones diferenciales y tienes algún parámetro, o sea, alguna constante que no conoces en la ecuación diferencial, o sea, alguna tasa de cambio, alguna cosa así, alguna proporción, alguna cosa así, esos son los parámetros a los que me refiero, ok, ok, ok. que uno Perfecto. quiere calibrarse. Ok, entonces, pues digamos que yendo por el primer paso, uno que se pone, antes de plantear el modelo, digamos que uno se pone a estudiar un poquito de la parte del fenómeno, ¿no? Y entonces hablando de la homeostasis de la glucosa, pues como dije al principio, pues básicamente la homeostasis la regulan las hormonas. Eh, ya hablé un poquitito de la insulina, ¿no? La insulina básicamente es la hormona que te ayuda a bajar el nivel de glucosa. ¿Qué pasa cuando pasas mucho tiempo sin comer? Cuando te quedaste pegado ahí en el teorema y te quedaste ahí toda la tarde y se te olvidó ir a tomar café, se te olvidó ir a cenar o lo que fuera. ¿Qué pasa si te vas a hacer ejercicio y empiezas a gastar la glucosa, el glucógeno que tenemos en el cuerpo? Pues el cuerpo necesita reaccionar porque el nivel de glucosa empieza a bajar. Entonces, la hormona que ayuda a hacer el efecto contrario de la insulina se llama glucagón. Y entonces esas son las hormonas, las principales hormonas del páncreas que te ayudan a regular eso. No hay otras hormonas por ahí, pero digamos que no son tan populares o con un papel tan marcado, ¿no? Eh, Estas son las del páncreas. Debido a que vamos a hacer una modelación que tiene que ver con la prueba oral, hay otras hormonas que tenemos que tomar en cuenta también. Eh, por ejemplo, puedes toparte un modelo que solo te regule estas dos hormonas cuando haces una prueba, por ejemplo, que es intravenosa. Entonces, si te hacen una prueba intravenosa y te meten más bien el estímulo de glucosa, te lo meten de forma intravenosa, pues entonces eso que te está entrando en la sangre no pasa por el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces al final del día, pues las hormonas del intestino no tienen nada que ver ahí en esa reacción de tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, las hormonas que tenemos que hablar también es de las que son importantes cuando comemos, ¿no? Entonces, en este caso es debido, o sea, la parte de la modelación de estas hormonas es debido a la prueba que estamos considerando, que es la prueba oral, ¿no? Entonces, las hormonas del intestino que consideramos son las que se llaman las incretinas. Y las incretinas son las que empieza el cuerpo a secretar desde que estás comiendo ya. O sea, son las primeras que te ayudan a secretar, de hecho, se te ayudan a secretar insulina. Entonces, son de las causantes de que se secrete gran cantidad de la insulina y que hace precisamente que esa glucosa no llegue completamente toda la sangre. Entonces, estas hormonas son importantes de tomar en cuenta y en particular en personas diabéticas son de las hormonas, son de los efectos que ya uno ha visto que están reducidos o que ya no están del todo. Entonces, son las dos hormonas dos tipos de hormonas de las que vamos a considerar y con eso vamos a plantear un modelito y un modelito de ecuaciones diferenciales. Entonces, de ese modelo de ecuaciones diferenciales, ordinarias en este caso, es que va a salir el regresor. Entonces, en este caso voy a hablar de qué? De 4 variables de estado. Son la glucosa, la insulina, el glucagón y entonces la glucosa que viene del tracto gastrointestinal, ¿no? Que va a estar relacionada entonces con la incretina. Eh, es un modelo muy sencillo, muy sencillo, y ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, inicialmente, pues uno lo piensa como que, ok, ¿qué cantidades hace que la glucosa cambie con respecto al tiempo? Y entonces uno lo plantea ahí como cuando está en el curso, ¿no? O sea, cuando está viendo las aplicaciones, ¿no? Entonces necesito ver qué hace que aumente, qué hace que crezca. Y en nuestro caso, nosotros lo vamos a pensar
o lo vamos a modelar de una forma muy básica. Vamos a, a proponer un modelo que es prácticamente lineal. Entonces lo que tenemos son parámetros proporcionales a las cantidades, o más bien la glucosa va a cambiar proporcional a las cantidades de estas hormonas o de esta glucosa que viene del tracto gastrointestinal. Entonces en rojo está la parte que aumenta debido al glucagón o debido a la glucosa que viene del estímulo, y va a decrecer, que está en la azulita, por la insulina que afecte o que llegue a la glucosa, ¿no? Y entonces estos parámetros que pongo ahí son como parámetros que te ayudan a ver como la eficacia, digamos, de la insulina, ¿no? O sea, tienes como una cantidad de insulina que secretas, y ese lambda 2, digamos, que me ayuda a saber qué tan eficaz es toda esa insulina que secreto y que me llega a la, a la sangre en su, digamos que en su acción, ¿no? Tengo otras 4 ecuaciones más. ¿Cómo funciona la insulina o cómo funciona el glucagón? Uno lo puede pensar que es como un switch. Dime. Perdón, una consulta. Digamos, eh, ¿por qué no se considera el cambio en la glucosa como también dependiendo de la cantidad de glucosa que haya? ¿Sabes? Porque no hay como un lambda 0 por G o sea, digamos, no sé si es algo, eh, o sea, que se ha observado que no afecta, digamos, así, o sea, como que no, sí, o sea, como que no hay un feedback ahí, ¿verdad? No, vamos a ver. Modelos vas a encontrarte muchísimos, y hay muchos modelos que consideran esa parte, ¿no? Nosotros no lo consideramos tan importante por el rango de tiempo, Ok, ok, por el rango de tiempo. Hay otros modelos, por ejemplo, que tienen datos de 10, 15 días, y sí, eso sí es una parte importante. A nosotros no nos parece tan importante en este rango de tiempo. Si fuera un tiempo un poquito más extenso, creo que sí. O incluso la razón del por qué es tan simple, ahorita la voy a decir. Pero ok. sí, sí, es muy simple, y hay muchísimas cosas que no se ponen como esa y como algunas otras, pues básicamente por la siguiente parte, ¿no? Que es la inferencia. Ok, ok. Pero, Ok, entonces aquí funciona esto como un switch, es una parte positiva. Entonces todos los cuerpos tenemos como un nivel basal de glucosa, ¿no? Entonces nuestra glucosa no puede estar nunca en cero. Si estuviera en cero nos morimos. Bueno, incluso si estuviera como en 30 también nos morimos. Entonces hay un nivel basal de glucosa que es como entre 75 y 110, dependiendo del cuerpo, y cuando el nivel de glucosa se aleja de ese nivel basal es que se prenden estos switch. Entonces, si el nivel de glucosa sube y se empieza a alejar del nivel basal, se prende el switch de la insulina, entonces ahí hay una como secreción. Y el glucagón funciona al revés. Entonces, si más bien la glucosa se aleja del nivel basal, pero por debajo, más bien se prende el switch y se apaga el switch de la insulina. Estas dos cantidades, bueno, estas 3 variables, aquí tenemos como decaimiento exponencial. Sí, es básicamente lo que dice Daniel, ¿no? Pero aquí no se lo pusimos en la glucosa, sino que la pusimos en las otras 3. Y este lambda 8 por B es lo que intentamos modelar, que es el efecto de la incretina, ¿no? O sea, que va a haber insulina secretada también por el nivel de glucosa que tengas en el tracto gastrointestinal. Ok. De esto de acá, pues uno tiene muchos parámetros, ¿no? Creo que todos están enumerados, sí, consecuente, entonces creo que son 8 parámetros, ¿no? Entonces, en este proceso, pues uno no puede recobrar todos los 8 parámetros. ¿Por qué? Porque nada más tenemos 5 observaciones, ¿no? Entonces, hay algunos parámetros que tenemos que sentarnos a buscar por allá en la literatura. Hay algunos parámetros de los cuales tenemos que deshacernos, ¿no? Y pues entonces hay que hacer algunos trucos, ¿no? Recuerden que lo único que observamos aquí es la glucosa. Ok, entonces en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos bueno, una Y ahí que denota las 5 observaciones, y voy a suponer un modelo de ruido aquí. Le digo que cada dato viene del modelo evaluado en cierto tiempo para cierto valor de los parámetros, y eso va a tener como un ruido aditivo gaussiano. O sea, simplemente es una forma de modelar el ruido. Hay otras formas. Eh, Parece que funciona bastante bien con este. Podría uno intentar otras cosas, pero digamos que esta es la estructura más simple de modelar el ruido. Y el tiempo es cada 30 minutos, ¿no? Entonces, como dije, hay un exceso de parámetros, ¿no? Entonces,
Lo primero que hicimos fue un par de cambios de variables, ¿no? Es reescalar el glucagón, reescalar la insulina, y entonces nos quedan nuevas ecuaciones y un par de parámetros menos, ¿no? Entonces, mire que ahorita tenemos unas cantidades nuevas. Este I1 y el E1 para nosotros no significan nada porque no conocemos cuál es el valor de lambda 1 y lambda 2, ¿no? Pero al final no es una cantidad que estemos observando, nada más estamos observando la glucosa. Entonces, en ese sentido, que el L1 y que el I1 hayan perdido cierto significado, pues no nos afecta tanto. O que sea una versión escalada de esas cantidades no nos afecta tanto. Proponemos el lambda 5 y el lambda 7 de la literatura y finalmente nos quedan estos 5 parámetros. Entonces nos quedan 5 parámetros, 5 datos, ¿no? Y eso es, digamos que es un ejercicio difícil y problemático. ¿Okay? El modelo puede tener problemas de identificabilidad. ¿Y eso qué significa? Que puedes tener conjuntos de parámetros muy diferentes que te da la misma trayectoria, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Eso nadie lo quiere, ¿no? Entonces, Hugo, una pregunta, que si, digamos, el nivel basal es el GB, eh, ¿se podría saber de antemano de las personas, digamos? O sea, no hay como alguna prueba, tal vez, como que le diga a uno como cuál es el nivel, digamos, en el que uno se maneja y saberlo como de antemano, ¿verdad? En vez de tener que, o sea, pues porque están encontrando eso además de todo lo demás, ¿verdad? sí, la gente muchas veces toma ese GB como el valor del dato en ayunas. Ah, ok. Hay gente que hace eso, nosotros lo estimamos y lo estimamos porque, por desconfianza. ¿Por qué? Porque hay gente que no llega en ayunas al final. O sea, hay gente que le pega, no sé, le pega un mordisco a un banano antes de salir de la casa y dice, no, esto no va a afectar tanto. Entonces, por razones así, Ah, está bien. cosas así, ¿no? Entonces, pero sí, hay muchísimas otras opciones, ¿no? También para no estimar ese y para reducir el número de parámetros. Entonces, en parte por eso no incluimos, por ejemplo, el término como el que dices, ¿no? Que si incluimos más términos y hacemos que el modelo sea un poquito más complejo, pues lo que significa es que eventualmente no vamos a poder tener una cantidad adecuada de parámetros como para hacer la inferencia que sea confiable. Entonces, en la literatura te vas a encontrar modelos mucho más complejos. Yo he hecho una revisión de la literatura y en modelos mucho más complejos usualmente se tienen o más mediciones de glucosa, o sea, más tiempos. He visto hasta 7, 8 en un modelo muy simple, pero eso ayuda bastante. O estás midiendo la insulina, estás midiendo otras cosas también, ¿no? Entonces todo eso ayuda a que el modelo sea más complejo y que pueda recobrar más parámetros. Y una pregunta, digamos, o sea, ¿por qué no sería deseable, digamos, en vez de tomar cada 30 tomarlo cada 20? O sea, digamos, ¿es muy caro la prueba o es una cuestión ya como de que los hospitales funcionan así? O sea, ¿por qué no agregar un dato más que le permitiría a uno como, no sé, como un poquito más de flexibilidad, tal vez? Para efectos de investigación, sí hay pruebas como las que dices. Hay gente que de hecho mide 0, 10, 20, 30 y luego cada 30. Ah, O cosas así, ¿no? Dice, no quiero de 2 horas, quiero de 5 o 6 horas. O sea, aquí hay un laboratorio que lo hace de 5 o 6 horas, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene una reacción tardía en la respuesta de la insulina. Entonces, en las 2 horas no se nota, pero como a la tercera hora estás ahí cayéndote de sueño y es precisamente porque hubo un shot de insulina. Literalmente hubo un shot de insulina en el cuerpo. Y en una prueba de 2 horas eso no se nota. Entonces, pues realmente hay muchísimas opciones y muchísimos tests y muchísimas cosas. Entonces, pues sí, cada quien tiene que ver la forma de ver qué preguntas aborda y cómo claro. modelarlas, ¿no? Y tratar de construir confianza en su respuesta, ¿no? Finalmente, si uno no construye confianza, pues nadie le cree. ¿No? Eso no tiene chiste, ¿no? La idea es que de verdad a ver si uno puede de verdad ser confiable para ver si está avanzando en la investigación o algo, ¿no? O si está aportando algo, ¿no? O si nada más estamos perdiendo el tiempo, pues. Entonces, esto, por ejemplo, esto que el modelo sea tan sencillo, a la gente no le gusta. La gente tiene un choque ahí, no, esto no me explica nada nuevo. Entonces, para publicar esto, uno no puede publicarlo, digamos, en un journal no sé, que ande buscando ese tipo de cosas innovadoras, ¿no? Porque es un modelo muy simple y demás. Entonces, lo que hay que
como que pensar, es como que, ok, esto de verdad tiene una utilidad, hay una utilidad médica o no tiene una utilidad médica. Porque desde la parte matemática, pues es algo muy sencillo y pues a nadie le importa, ¿no? A nadie lo cree relevante. Entonces son el tipo de limitaciones que uno puede tener o encontrar. Ok, entonces, pues de ahí sale el regresor, ¿no? Entonces uno resuelve ahí numéricamente el, el sistemita y de ahí sale la versión numérica del regresor. Y pues entonces es una función que depende del tiempo y depende de los parámetros, ¿no? Y entonces, pues hay un, digamos que SG, pues uno resuelve en el tiempo que le da la gana. Y digamos que hay como un operador de observación que lo que hace es agarrar la solución que tienes y simplemente considera los puntitos o los valores de ese regresor en los puntos de observación, ¿no? Que digamos la notación que tiene ese H por ahí. Estos parámetros que tenemos al final, pues todos tienen como una interpretación, un significado biológico. Entonces el teta cero es algo que te ayuda a identificar la tasa de vaciado gástrico. El teta 1 y el teta 3 son las tasas de insulina relacionadas con el nivel de glucosa o en sangre o con el nivel de glucosa en el tracto gastrointestinal. El teta 2 corresponde a la secreción del glucagón y el GB, pues claro que es el nivel basal de glucosa. Ahora, lo del nivel basal de glucosa es algo que no mencioné. Eh, Muchas de las cosas que uno encuentra aquí es que si uno lee una investigación aquí en una población japonesa, uno ve que los resultados pueden ser muy diferentes de la población latina, o pueden ser muy diferentes de la población aquí europea o cosas así, ¿no? Entonces, realmente es un dolor de cabeza eso de aquí, de que uno ve tanta variabilidad, ¿no? Por la etnicidad, o por la edad, o por el género, o por muchas razones, ¿no? Y entonces, no siempre se considera eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno consulta la literatura y cuando uno agarra las constantes o los valores de los parámetros que no va a estimar y va a buscar en la literatura, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces uno se va con el primero y tal vez la población no tiene características similares, ¿no? Entonces no se aplica tanto. Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad que tiene que ver con la observación, con esto de que podrían perfectamente no llegar en ayunas, con la etnicidad, con la edad, con el género y con otras cosas. Ok, listo. Entonces ya tenemos nuestro regresor y ahora queremos hacer la parte de la calibración, ¿no? Entonces la calibración la hacemos desde un enfoque bayesiano. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues cada parámetro tiene un significado, tiene ciertas condiciones y ese estudio de cada uno de lo que significa ese parámetro para mí, pues lo vamos a proponer o lo vamos a, ¿cómo se diría? Lo vamos a interpretar de una manera probabilística y lo enchufar en el modelo como una distribución de probabilidad, que le llamamos una distribución a priori. ¿Por qué a priori? Porque eso es lo que sabemos, digamos que del estudio de la literatura, del estudio del fenómeno biológico. Digamos que uno lo hace a ciegas. ¿Qué quiero decir con a ciegas? De que, digamos que es antes de que vean los datos, ¿no? O sea, la idea es cosas que no, proporcionar información que no necesariamente incluya conocimientos de los datos que tú tienes. Ahora con esto del Machine Learning, ahora muchas veces la priori se construye a partir de cosas de los datos. Entonces la perspectiva también ha cambiado un poco. Pero inicialmente la idea es proponer una priori que refleje tu conocimiento sin fijarse mucho en los datos. La parte de la verosimilitud tiene que ver con cómo tu regresor ajusta los datos, o sea, si los reproduce bien o no. Y después obtenemos una distribución a priori o una distribución a posteriori, o que le llamamos la posteriori. Eso básicamente es que, ¿qué es? Que tienes una distribución que propusiste inicialmente. Y si tu dato te informa, esa distribución se puede mover de lugar, se puede coger poquito, puede cambiar de diferentes formas, ¿no? Precisamente es por qué, porque los datos están corrigiendo ese, digamos que conocimiento que tú crees tener desde el principio. La constante que está por ahí, digamos que le llaman la evidencia o la verosimilitud marginal. Eso es completamente teórico, pocas veces se puede calcular. Y bueno, para hacer la parte numérica, lo bonito es que no se ocupa, ¿no? Pues, la parte numérica se hace con un Monte Carlo y el Monte Carlo básicamente lo que te dice
es, bueno, va haciendo una cadena de marcos donde te vas moviendo, tienes algo que, como un kernel, bueno, le llaman kernel de transición, es algo que te va generando nuevas propuestas de valores de los parámetros. Y en esa propuesta hay una parte que es aleatoria, por supuesto, y hay una parte que también, ok, construyes una propuesta y el mismo método eh, quiere saber si verdaderamente esa propuesta es aceptable o no es aceptable. Eso se le llama criterio de Metropolis Estes. Y entonces, pues en ese criterio de Metropolis Estes hay un cociente y es donde precisamente hace que esa constante que está ahí pues desaparezca, entonces no nos importa para la parte práctica. Okay. Esta es la parte de la validación. En la parte de la validación, pues lo que vemos es que tenemos diferentes tipos de datos y que el modelo realmente reproduce bastante bien, ¿no? La trayectoria, digamos, en magenta es como que los valores vamos a ver, es el regresor evaluado en los parámetros, en la mediana de la distribución de los parámetros que obtuve, ¿no? Entonces, y en gris, digamos que uno toma muestras de la posterior, de la distribución posterior, y vemos que son bastante consistentes con los datos, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes tipos de datos. Puede haber personas sanas que tengan este sube y baja de los datos. Eso le llaman un sano que es bifásico. Tenemos un sano que tiene un alto nivel de glucosa. Entonces, ¿qué significa eso? Que si bien al inicio, a las 2 horas, tiene sus niveles que le llaman normales, en el intervalo se obtiene valores muy altos y se le sube mucho. Tenemos un sano que es monofásico, eso igual, que nada más sube y a las 2 horas ya está bien, pero su nivel de glucosa no sube tanto. Tenemos a alguien que tiene alguna alteración en ayuno, y eso que en ayuno, digamos que tiene sus niveles muy altos y a las 2 horas reacciona bien. O tenemos lo contrario, ¿no? Que más bien en ayuno está bien, pero a las 2 horas está mal. Lo interesante de esto es que eso responde a dos cosas diferentes, ¿no? Si tienes una alteración en ayuno, podría ser que pase esto, lo de que se comieron un plátano o algo así antes de venir, o bien podría ser que ya tienes una anomalía en tu hígado, ¿no? O sea, lo que pasa en ayuno es como una valoración hepática de tu situación de glucosa, de tolerancia a glucosa o de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, lo del ayuno tiene que ver con la condición hepática. Y lo de las 2 horas tiene que ver ya con todo, cómo reacciona, no solo la parte del hígado, sino también todo tu cuerpo. Y finalmente tenemos el diabético. El diabético es el que se le sube y por allá a las 2 horas todavía sigue con niveles muy altos. Ok. Volviendo al caso que dije que queríamos abordar, está esta persona que el único nivel que está por encima del 140 es a las 2 horas. Y cuando hacemos la inferencia, pues realmente pues vamos a obtener unos valores de una persona sana que es bifásica. Entonces, ¿por qué? Porque esta persona no tiene intolerancia a la glucosa, sino que lo que tiene es algo que le llaman una reacción exagerada de glucagón. ¿Qué significa eso? Y lo que significa es que tu páncreas empieza a tener problemas de secreción, ¿no? Entonces, esto es ya un primer inicio de un problema de resistencia a la insulina y cosas por el estilo, pero igual, si no tienes las mediciones desde el interior del intervalo, pues probablemente no te das cuenta de eso. Y lo que quiero ejemplificar con esto es, por ejemplo, mira lo que pasa aquí, esta es la a priori, la marginal posterior del parámetro relacionado con el GB. La a priori nosotros la ponemos como que centrada en 90, y en este caso los datos pues hicieron que se corrigiera y que más bien terminara centrada como en 108 y 100 cacho. Entonces, pareciera que tiene la misma forma, pero nada más se movió, ¿no? Y precisamente lo que te dice es que estos datos realmente te informan en este parámetro. Eso es la idea de tener una información a priori y una información a posteriori. Ok, como hay toda esta variabilidad en género, en mediciones, en etnicidad, y hay, por supuesto que tenemos un modelo dinámico que es muy lejos de la realidad, muy simple. Lo que andamos haciendo es como una clasificación que me separe en personas que son sanas y en personas que son diabéticas. Ahora, pues por supuesto que eso estándar ya existe, ¿no? Uno diría, ok, no, pues el prediabético precisamente es una persona que está entre ser sano y ser diabético.
Sin embargo, lo que andábamos buscando por tener las mediciones dentro del intervalo es modificar ese criterio. ¿Por qué? Porque cuando tienes mediciones dentro del intervalo, te das cuenta que hay gente que es sana, que tiene niveles muy altos de glucosa, como a la hora o cosas por el estilo. Y eso precisamente lo que está es como una antelación a que ya estás teniendo algunos problemas, ¿no? Entonces, para clasificar, utilizamos un par de parámetros aquí relacionados con la secreción de insulina. Y ¿cómo lo hacemos? Usamos una máquina de soporte vectorial. Entonces, la máquina de soporte vectorial, digamos que en su versión más sencilla, lo que dice es, ok, mira, tienes ahí un grupito de datos y lo que va a hacer es tirar una línea ahí en medio que me separen dos grupos. Entonces, pues listo, ¿no? Usamos una máquina de soporte vectorial con estos parámetros que estimamos. Ahora, pues como pasa en la inferencia bayesiana, pues yo no tengo, perdón, yo no solo tengo un estimador, ¿no? Yo tengo toda una distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, la idea no es hacer una máquina de soporte vectorial con, con la media o con la mediana o con el máximo a posteriori, sino hacer una clasificación que incluya toda la incertidumbre. En la incertidumbre en esos parámetros, pues precisamente está modelando todos los posibles fuentes de error que uno tiene en todo el proceso. Entonces, esta región que está ahí como grisecita, como en celeste, no sé, ya no veo muy bien, lo que me dice es que es toda una región de transición donde incluyo, por supuesto, que es gente que es prediabética, pero también incluyo gente sana, gente que inicialmente es catalogada como sana y que la mayoría del tiempo lo que pasa es que en el intervalo tienen una medición de glucosa muy alta. Entonces, gente que ya empieza a desarrollar cierto riesgo de empezar a tener problemas de, de glucosa, de tolerancia a la glucosa. Esto lo hicimos con un primer grupo de pacientes, ¿no? Entonces, cuando llegamos donde el médico dijo, bueno, a ver si medio funciona, entonces te voy a dar una nueva base de datos, ¿no? Cuando nos dio una nueva base de datos, pues intentamos validar en la misma región. Esta es la misma región. Mire que tenemos más variedad de datos, más datos y demás. Entonces, el rango en X cambia, pero es la misma región. El cambio en X cambia porque tenemos más diabéticos. Entonces, precisamente los diabéticos tienen valores mucho más altos, tanto en el valor en X como en el valor en Y. Entonces, tal vez por eso es diferente, pero es exactamente la misma región. Y pues la misma región precisamente cumple esto que tenemos, ¿no? Que tenemos los prediabéticos en esa región de transición, los sanos por un lado, hay sanos que están dentro de la región de transición. Ok, entonces, pues eso es como que algo o con un enfoque nuevo que nos permite a partir de esta modelación o de este trabajo que hemos hecho. Lo que hacemos ahorita, Luego, aparte, dime. perdón, sí, digamos como de cuánta gente, o sea, como más o menos con cuánta gente trabajan ustedes, o sea, los datos de cuántas personas, 10, Ah, 15, 100, 1000, no sé. esta primera de la izquierda lo hicimos con 60. Esta segunda tiene como 250. La médico tiene toda una base de datos como de 3,000 pacientes. Digamos, y para ajustar los parámetros, ¿tienen como algún, o sea, como que ocupan cierto número de gente o algo así? Digamos, No, digamos, uno ajusta los parámetros para cada paciente. Ya no está, ah, ok, ¿no? ok, Porque cada paciente tiene una reacción diferente. claro. Ahora, si uno quisiera hacer eso que me dices, eso es como un enfoque como que poblacional, ¿no? O sea, como que uno mete ahí todos los pacientes, todos los datos de los pacientes y busca estimar precisamente parámetros relacionados con la población y cómo reacciona cada individuo por separado, uno lo cuantifica en las varianzas. Ya entiendo, ok. Pero nosotros hacemos, en este enfoque lo hacemos Individual, sí. paciente por paciente, Ok, ok, está bien. que realmente es una diferencia de 2, 3 minutos por paciente, así que, o sea, un día sale sin problemas. Y en mi compu, que es bien chafita. Entonces, así que no se crean tampoco. Y bueno, lo que usamos es Python, entonces tampoco hay que pagar licencia, nada por el estilo. O sea, todo es aquí, al alcance de todo el mundo.
Bueno, los datos tal vez no, pero eso nada más se los pide uno al médico. Lo que andamos haciendo ahora, entonces, es el siguiente paso, ¿no? Digamos, el siguiente paso buscando en prevención. Entonces, ya en esta zona de transición, ya vimos que hay personas que uno llama sanas, que están en esa zona de transición, entonces eso es como que un pasito en esta idea de prevenir el desarrollo, ¿no? de la diabetes, ¿no? Lo que pasa ahora es que, por ejemplo, lo que vimos con esto al principio, con la idea de que tenemos la llave, pero la cerradura no funciona bien, y eso se mide con la sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que, por ejemplo, aquí yo tengo datos de dos pacientes, datos de glucosa de dos pacientes, que son bastante parecidos, pero si te fijas en sus niveles de insulina son muy diferentes, ¿no? Podrían ser muy diferentes. Entonces, lo que pase con la insulina no necesariamente se puede captar tal vez desde los datos de glucosa. Bueno, entonces, para ayudar o para caminar en la dirección de la prevención, pues antes de tener problemas de tolerancia, uno necesariamente tiene problemas de sensibilidad a la insulina, de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, para eso necesitamos considerar tanto los datos de glucosa como los de insulina, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, tenemos nuevos datos y entonces uno podría pensar en hacer un modelo tal vez un poquito más sofisticado y cosas por el estilo. En general, la prueba por excelencia para evaluar esta insulina, la sensibilidad de la insulina, es algo que llaman la pinza glicémica hiperinsulinémica, ¿no? Así, ¿no? Y es un método completamente invasivo, súper incómodo, súper de cuidado, ¿no? Entonces, la gente lo que hace es, para población, cuando tienes un estudio con mucha gente, no haces eso, sino que lo que haces es como que buscar medidas, como le llamamos, putativas o alter, sí, alternativas, pues. Entonces, a partir de los datos de estos, de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, uno puede calcular unos índices que te ayudan más o menos a eso. Entonces, aquí muestro dos tipos de índices. O sea, un índice es este que le llamo OMA-IR, que es el que está a la izquierda, que eso hace una valoración a través de tus valores en ayuno. Entonces, como dije antes, cuando te fijas solo en el ayuno, lo que estás haciendo es una valoración hepática, ¿no? El de la derecha, que le llamo Matsuda, ese usa las 5 mediciones que tengo, o sea, cada 30 minutos. Y esa es una valoración hepática y de cómo reacciona todo tu cuerpo. Entonces, pues aquí también estamos haciendo como zonas de transición, ¿no? Zonas de transición entre lo que sería un estado ser insulino sensitivo, que es lo que significa que tu insulina trabaja perfectamente, y ser insulino resistente. Insulino resistente es que secretas insulina, tienes insulina en tu sangre, pero eso no te permite abrir el canal para que la glucosa entre a las células. Entonces eso significa ser insulino resistente. Y como vemos, la región de transición, pues de verdad parte en dos el grupo de sanos, ¿no? El grupo de sanos, hay un montón de personas que consideramos sanos con respecto al nivel de glucosa en sangre, pero sí son insulinos resistentes, ¿no? Entonces ya tienen ese problemita de tener mucha insulina en la sangre. Y lo malo de eso es que pues son precisamente la insulino resistencia es lo que causa las enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues por eso es bien importante como poner atención a esto. Estas zonas de transición, pues también lo que buscan es tomar en cuenta toda esta variabilidad de estos índices, que también dependen, como ya dije varias veces, de la etnicidad, de la edad, del género y de todas esas cosas. Entonces, finalmente, por eso es que tenemos esas regiones por ahí. Y pues creo que eso es todo. Creo que me pasé unos minutitos. Entonces, pero bueno, si tienen preguntas y si no, pues muchas gracias igual por andar por aquí. Perdón si se hizo muy aburrido. No, muchísimas gracias, Hugo. Te agradezco más bien el tiempo y la presentación súper bien.